con nuestro segundo módulo. Bueno, entonces los invito a ir tomando sus asientos. También les agradecería que apaguen sus celulares también, al menos los dejen en modo silencio. Como les comenté delante también, si alguien perdió su celular, revíselo. Hay un celular, un iPhone que alguien gentilmente nos hizo llegar. Así que, bueno, vamos a continuar con el segundo módulo de nuestro simposio. Tengo el agrado de invitar a los moderadores de este bloque. La doctora Sara Maquilón, ella es gastroenteróloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Hospital Clínico del Hospital Florida. También quiero invitar al doctor Javier Chaguán. Tomen asiento. Sí, por favor. También quiero invitar al doctor Javier Chaguán, médico gastroenterólogo, académico del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que nuestros moderadores nos van a contar cómo sigue este segundo módulo, que espero que sea del mayor interés para todos. También recordar que al final de este módulo, luego del periodo de preguntas, va a haber un receso y se reiniciará nuestro simposio a las 14 horas. Vamos a iniciar puntualmente a las 14 horas para que también todos lo tengan presente. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con el segundo bloque de presentaciones, tengo el agrado de invitar al doctor Gonzalo Latorre, quien es un colega, amigo, médico internista y gastroenterólogo acá de la Universidad Católica, que nos expondrá sus charlas sobre nuevas técnicas diagnósticas en enfermedad celíaca. Escuchemos con atención. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Es para mí un honor abrir este segundo bloque después de todas las cosas interesantes que escuchamos en la mañana. Y bueno, este simposio se titula Presente y Futuro, así que me toca hablar un poco del futuro, del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Así que vamos a hablar, les voy a hacer esta presentación sobre nuevas técnicas diagnósticas en enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad celíaca, como ya hemos conversado durante la mañana, es una condición donde el gluten induce una respuesta de tipo autoinmune. Esto es bien único en sujetos que son genéticamente susceptibles, y esto lleva primariamente, o sea, sabemos que es algo sistémico, pero a inflamación y daño de la mucosa del intestino como principal órgano blanco, generando hiperplasia de las criptas y atrofia de las vellosidades. Y una vez que tenemos conceptualmente esta enfermedad, esta condición, iniciamos una dieta libre de gluten, que a la fecha es nuestra principal herramienta terapéutica. Pero la pregunta es cómo hacemos este diagnóstico. Y en la actualidad, este es un poco el camino que seguimos. Tenemos un paciente que tiene síntomas o algún paciente que tiene una sospecha clínica, anemia, alteración de pruebas hepáticas, alguna cosa que nos haga pensarlo, o sencillamente tamizaje en pacientes de riesgo, familiares de pacientes con enfermedad celíaca. Realizamos alguna prueba serológica, anticuerpo antitransglutaminasa, antiendomicios, lo que más tenemos validado y usamos en la práctica habitual. Realizamos una endoscopía digestiva, donde observamos el estado de la mucosa del duodeno y recolectamos biopsias para confirmar histológicamente con nuestros patólogos el diagnóstico. Ahora, este puzzle que se va armando no siempre es tan fácil de armar. A veces puede faltar una pieza, se puede haber armado en un orden que no necesariamente es el que uno quisiera, como tan lógicamente desde los síntomas hasta la biopsia. A veces nos encontramos primariamente con una biopsia o primariamente con un examen o con una endoscopía. Entonces, en la práctica real, esto tiene algunos problemas y algunas dificultades. ¿Qué dificultades? Bueno, en primer lugar, la asociación de síntomas con la dieta libre de gluten tiene un mal o muy bajo valor predictivo, negativo, o sea, un valor predictivo positivo. Dejar de tener síntomas por dejar de comer gluten solo predicen un 10% la probabilidad de tener una enfermedad celíaca.
hay variabilidad en las pruebas diagnósticas. Los antitransglutaminasa, que son nuestra principal herramienta diagnóstica, se ve en esta publicación ya de algunos años como las 3 mismas muestras, medidas con 3 ensayos diferentes, muestran una importante variabilidad. Algunas pruebas serológicas también son operador dependientes, como los anticuerpos antiendomicio. Endoscópicamente la apariencia de las vellosidades puede ser normal y nosotros no verlo, pese a tenerlo frente a nuestros ojos. El compromiso intestinal es parchado, por lo tanto el número de biopsias es crítico, como mencionó el doctor Green, y la orientación de las biopsias puede dificultar a los patólogos y también hay variabilidad entre nuestros patólogos. Entonces, ¿cómo las nuevas técnicas diagnósticas podrían mejorar el diagnóstico o cómo nos pueden ayudar en este escenario? En primer lugar, simplificar el puzzle. Es decir, este ha sido un anhelo de mucho tiempo y hay mucha literatura al respecto de si el puzzle puede ser menos complejo. Es decir, podremos diagnosticar la enfermedad celíaca solo con la clínica y con un examen de sangre, podremos ahorrarnos la biopsia, la endoscopía. Y la respuesta en adultos, porque eso en niños es diferente, ¿no es cierto?, es probablemente aún no. Porque si bien este punto de corte que se ha propuesto de más de 10 veces del límite superior del laboratorio para los anticuerpos antitransglutaminasa, si bien tienen una especificidad muy alta, es decir, alguien que tiene más de 10 veces elevados los títulos, casi con certeza tiene una enfermedad celíaca, eso está presente en pocos casos y tiene una sensibilidad del 40%, es decir, no nos permite diagnosticar a todos los pacientes con esto. Y se abren los diagnósticos diferenciales, se abren las otras indicaciones para hacerse una endoscopía. Somos una población latinoamericana de alto riesgo de cáncer gástrico, entonces no es tan sencillo en el fondo, ¿no es cierto? Por otra parte, simplificar los test diagnósticos, pruebas que se llaman point of care. Este es un ensayo que ha sido publicado, validado o estudiado en diferentes poblaciones americanas, alemanas, donde una muestra como un test pack con una punción parecida a un glucómetro, permite detectar con alta sensibilidad los anticuerpos de tipo IgA, IgG, antipéptidos de aminados de gladina. Esto, por ejemplo, se ha propuesto para tamizaje, se ha propuesto realizar antes de las endoscopías en los pacientes que uno dijera, quizás este paciente pudiera tener una enfermedad celíaca, lo biopsio o no lo biopsio, esto nos podría ayudar y simplificar. Y en segundo lugar, nuevas técnicas diagnósticas podrían optimizar el diagnóstico cuando tenemos dudas. Y si algo ya se ha dicho hoy día es que hay muchas dudas. En primer lugar, hay muchos pacientes que ya están, o personas que están en dieta libre de gluten, y esto es un desafío para el diagnóstico, porque las pruebas convencionales, digamos, se negativizan al suspender el gluten. Los datos de la encuesta nacional de Estados Unidos muestran que si bien el 0,7% de la población tiene algún anticuerpo de enfermedad celíaca positivo, a su vez un 0,6% de la población, lo cual es una enorme cantidad de gente, ya está en una dieta libre de gluten. Pero solo el 10% de esas personas que deciden no comer gluten tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces nos enfrentamos cada vez con más frecuencia al escenario de que el paciente que quiere saber, o nosotros como tratantes, si queremos diagnosticar si hay o no una enfermedad celíaca, el gluten puede ya no estar presente. Y en este escenario debemos considerar las técnicas genéticas, que como muy bien dijeron también en la mañana, descarta, pero no confirma, es decir, son esenciales para que ocurra la enfermedad, pero su presencia en ningún caso confirma que uno tenga la enfermedad. Y el desafío de gluten como herramienta diagnóstica, si bien tiene un rendimiento aceptable, es decir, volver a comer gluten y volver a testear y hacer biopsia, puede ser mal tolerado o mal aceptado por nuestros pacientes. En este contexto se ha intentado desarrollar distintas pruebas diagnósticas, voy a mencionar las que me parecen que tienen mayor viabilidad o mejores resultados, en pacientes que están libres o no consumiendo gluten. Las moléculas de histocompatibilidad, llamadas HLA, son parte de la presentación antigénica, que es la que permite que los linfocitos T mediadores activen la respuesta inmune para el desarrollo de la enfermedad celíaca. En este contexto, por otros escenarios clínicos, la citometría de flujo es una herramienta que nos permite caracterizar las células inmunes, particularmente los linfocitos, reconocerlos y al incubar linfocitos T o todas las células que están en la sangre de un paciente con
moléculas de histocompatibilidad que ya tienen adherido a los péptidos o los epítopes en el fondo de la gliadina que son inmunogénicos. Esto nos permite identificar si la persona tiene o no tiene linfocitos T de memoria que permitan activar una respuesta inmune. Simplificando esto, este estudio muestra cómo pacientes en una dieta libre de gluten, que son clasificados como sensibles al gluten, es decir, una sensibilidad celíaca no al gluten, versus pacientes con una enfermedad celíaca demostrada por atrofia vellositaria, nos permite discriminar cómo los pacientes con una enfermedad celíaca genuina tienen estos linfocitos T de memoria y los pacientes con sensibilidad al gluten no los tienen. Y esta sería una prueba diagnóstica que nos permitiría hacer o discriminar correctamente el diagnóstico con una sensibilidad del 97% en un escenario de una dieta libre de gluten. En segundo lugar, el desafío de gluten es complejo, es largo, puede ser mal tolerado, requiere varios días. Entonces una pregunta sería, ¿podremos esto en algún momento simplificarlo? Y en esta publicación reciente, más o menos reciente, muy interesante, un estudio muy bien hecho de seguimientos de pacientes con distintas pruebas diagnósticas, vemos cómo la interleuquina 2, que es un mediador inmunológico, una citoquina, importante en la patogénesis de la enfermedad, se eleva significativamente hasta recién 4 horas después de ingerir gluten, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto de esperar 7 días para tomar 7 días o 4 semanas o 6 semanas para hacer biopsias, para hacer estudios, podríamos simplificarlo en un desafío de gluten de 4 horas, es decir, una carga de 3 a 10 gramos de gluten y tomar un examen de sangre que nos permita saber. Esto, yo estoy hablando de cosas que aún requieren validación, que no están en la práctica, pero un poco por aquí se va abriendo el camino de estas nuevas herramientas. Otro escenario es la enfermedad celíaca potencial. Esto fue mencionado también anteriormente, que consiste en los pacientes que, si bien tienen anticuerpos, todavía no tienen un daño estructural, arquitectónico de las vellosidades, pueden tener algún grado de inflamación, pero no hay atrofia vellositaria. Y como se mencionó también anteriormente, el 80% de estos pacientes probablemente nunca lleguen a tener atrofia vellositaria realmente. Entonces acá el desafío es predecir quién sí va a desarrollar una enfermedad, de quién no la va a desarrollar. El tratamiento de estos pacientes tiene poco rendimiento, el 50% mejora si es que hay algún síntoma, es como tirar una moneda al aire, ¿no es cierto? Y este estudio, basado en algoritmos de inteligencia artificial, agrupando todas las variables que han sido publicadas, que son más de 20 variables disponibles, como los anticuerpos, la edad, los haplotipos, los linfocitos delta gamma, el ratio entre las vellosidades y las criptas, los CD3 en las criptas, que son variables clínicas, histológicas y serológicas, aún agrupando con algoritmos de inteligencia artificial todas estas variables, la sensibilidad para predecir quién va a desarrollar realmente una enfermedad celíaca es aún muy pobre, con un área bajo de la curva de 0,7% y una sensibilidad de casi el 60%. Es decir, en esta área todavía no podemos saber para dónde va la cosa. Otro escenario que comúnmente enfrentamos es la enfermedad celíaca seronegativa, definida como aquel paciente que tiene atrofia vellositaria y que ésta responde a una dieta libre de gluten, es decir, mejora, pero que los anticuerpos son negativos. No están presentes ni los antitransglutaminasas ni los antidionicio. Esto hay que considerar que solo el 30% de la atrofia vellositaria seronegativa puede ser, de la atrofia vellositaria puede ser realmente una enfermedad celíaca. Solo una pequeña fracción de los pacientes con enfermedad celíaca están en este escenario. Aquí, nuevamente, los test genéticos ayudan mucho a descartar, pero no a confirmar. Y siempre debemos considerar la deficiencia de IgA, que ya haya una dieta libre de gluten, que haya inmunosupresores de por medio, considerar el amplio diagnóstico diferencial que hay de por medio, que de esto nos va a hablar muy bien el doctor Manuel Álvarez en la tarde, pero solo mencionarles algo que si bien no es tan nuevo, y ya lo tenemos disponible hace algún tiempo, que son los anticuerpos no IgA, ¿de acuerdo? Anticuerpos de tipo IgG, que particularmente en nuestro laboratorio tenemos disponibles los antipéptidos de aminadas de gliadina, los anti-DPG. En este estudio se testeó a 84 pacientes con enfermedad celíaca demostrada con atrofia vellositaria que tuvieran negativos los anticuerpos antitransglutaminasa, y de estos pacientes 13
tenían positivos los anticuerpos anti-DPG de tipo IgG. Por lo tanto, si bien parece un valor predictivo como bajo o pobre en el fondo de 15%, al menos hay un pequeño grupo que nos permite disminuir como esa brecha de incertidumbre de si esto será una enfermedad celíaca o si tenemos que hacer toda una batería de estudio de atrofia vellocitaria seronegativa. Por lo tanto, pensamos que esto, o personalmente pienso que tiene un rol útil en la práctica, especialmente en pacientes con déficit de IgA. Ahora, otro tema que probablemente nos pesa harto como gastroenterólogos, como endoscopistas, es la enfermedad celíaca con una endoscopía aparentemente normal. Como se mostraba también hoy día en la mañana, muchos pacientes, al preguntarles hacia atrás, se han hecho endoscopías y año tras año una endoscopía y de repente resulta que tienen una enfermedad celíaca y uno dice, bueno, se nos pasó, no lo vimos. Pero ¿es eso posible de ver o no? Esa es la pregunta. Ahora, la endoscopía es un escenario idóneo o es un momento o una oportunidad donde podemos encontrar pacientes con enfermedad celíaca, y ese es el concepto. Pero la luz blanca, la observación directa del intestino, es macroscopía del intestino y no nos permite, en todos los casos, reconocer si hay una enfermedad celíaca o no, y por esto tenemos que complementarlo con las biopsias. Ahora, todos estos pacientes, que son pacientes que han sido evaluados en nuestra unidad, tienen enfermedad celíaca en distintos grados, ¿de acuerdo? Y podemos usar tecnología endoscópica como lo más básico o convencional, que es la luz blanca, donde el festoneamiento, el empedrado, la nodularidad, la disminución de los pliegues, áreas parcheadas rojas de inflamación, la disminución de los pliegues, la segunda porción, son cosas que nos hacen pensar y que, como antes mencionaban, cuando aparecen, como que todos vienen a la sala de endoscopía porque es algo llamativo de ver. Esto lo podemos complementar con algunas tecnologías como el NBI, son filtros especiales de luz que nos permiten demarcar mejor el patrón glandular, la atrofia de las vellosidades, y con técnicas de inversión o magnificación reconocer pequeñas áreas de atrofia donde si probablemente dirigimos mejor nuestras biopsias vamos a tener una mejor oportunidad de diagnosticarlo. El problema es esto, que este paciente, que probablemente todos los endoscopistas presentes dirían que es una segunda porción bastante razonablemente normal, también tiene una enfermedad celíaca. Y ahí viene el problema. Entonces, esto se podrá optimizar en el futuro o en la actualidad de alguna forma, y hay varios estudios, particularmente publicados en Gastrointestinal Endoscopy recientemente, que muestran cómo algoritmos de inteligencia artificial y de procesamiento de imágenes nos permiten optimizar el diagnóstico. La inteligencia artificial ha entrado fuertemente en todas las áreas de imágenes, tanto en radiología como endoscopía, y nos permiten ver lo que quizá nuestros ojos no ven. Y en estos gráficos a la derecha se ve cómo este procesamiento de imágenes por inteligencia artificial permite incrementar la sensibilidad al diagnóstico de un endoscopista experto, yo me voy a poner por acá en inexperto, un poquito más abajo, contra la inteligencia artificial que alcanza un 90%. Es decir, esto nos podría decir, quizás este paciente, ojo, puede tener una enfermedad celíaca, biópselo, y no pasar de largo, que es lo que ocurre en la actualidad, y eso igualmente con una especificidad más baja, pero al menos nos dice cuándo, o nos sugiere, nos ayuda, cuándo agregar las biopsias. Esta misma tecnología ha sido llevada además a técnicas menos invasivas, es decir, se puede hacer mejor, se puede hacer menos invasivo, eso sería como lo ideal, y la cápsula endoscópica, que es una herramienta diagnóstica que tenemos disponible, que nosotros la hacemos regularmente en nuestra unidad, pero que se usa poco en pacientes con enfermedad celíaca, en escenarios de duda, en pacientes que tuvieran eventualmente una contraindicación de endoscopía, estudio de manifestaciones graves. También el procesamiento de imágenes con distintos patrones imagenológicos que van más allá de lo que nuestro ojo puede reconocer, permiten procesar, automatizar estas imágenes. Quienes leemos cápsulas son horas de video que tenemos que procesar en algunos minutos. Nos permite incrementar la sensibilidad del reconocimiento hasta un nivel comparado con un gold standard histológico, con una sensibilidad cercana al 96%. Son estudios incipientes que requieren validación, pero son cosas que en el futuro nos pudieran ayudar nuevamente a simplificar
el diagnóstico. Por lo tanto, para concluir, siempre destacar o recordar que el diagnóstico de la enfermedad celíaca se basa tanto en la sospecha clínica como en la presencia de la serología como en la confirmación histológica, ¿de acuerdo? Y ese es el estándar y es el camino o la forma en que tenemos que diagnosticar a los pacientes. Y los pacientes con enfermedad celíaca debemos diagnosticarlos una vez y una vez bien, ¿de acuerdo? Porque si quedan dudas, esto es una condición que está para toda la vida, que requiere una dieta de largo aliento y es por eso que es una respuesta que tenemos que aclarar desde el comienzo. Las nuevas técnicas diagnósticas podrían o bien simplificar el diagnóstico o bien resolver dudas. En escenario de libre de gluten, probablemente los tetrámeros de HLA por citometría de flujo y un challenge de gluten abreviado con interleuquina 2 pudieran ser herramientas promisorias. En la enfermedad celíaca potencial necesitamos definitivamente nuevos estudios, nuevos predictores. En enfermedad celíaca seronegativa, considerar siempre los DPG, el estudio, el haplotipo genético y ampliar siempre nuestro diagnóstico diferencial, no considerar que toda atrofia biocitaria es enfermedad celíaca. Y en el área endoscópica y de videocápsula, probablemente la inteligencia artificial va a ser lo que nos ayude y nos permita mejorar el reconocimiento de enfermedades celíacas que han pasado frente a nuestros ojos. Muchas gracias.